Bueno, les voy a contar sobre sistemas operativos basados en información satelital para el monitoreo de la calidad del aire. Fue el título que me propuso Vero de presentar en esta escuela. Me pareció súper interesante y es un poco el resumen de muchos de los trabajos que llevamos adelante desde que terminé la maestría en el 2013. Así que bueno, les cuento. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema principal, que es el de la calidad del aire, arrancando por ahí. Bueno, el aire o el lugar donde nosotros trabajamos es la atmósfera que está caracterizada por distintas capas, desde la superficie hacia el espacio. Particularmente cuando hablamos de calidad del aire, estamos hablando de la capa inferior de la atmósfera, que es la troposfera, la que está más cerca de la superficie, y que se define por una disminución de la temperatura con la altura, y que cuando eso cambia, ya se forma una nueva capa, que es la estratosfera. En ese cambio, que es la tropopausa entre una capa y la otra, digamos, la tropopausa es este momento donde está cambiando las dos capas, pero vamos a estar trabajando entonces sobre todo en la troposfera, donde se dan sobre todo los procesos más dinámicos de la atmósfera, los procesos meteorológicos están ocurriendo principalmente aquí. En la estratosfera también es una capa bastante conocida por nosotros porque es donde se encuentra la capa de ozono. Entonces, bueno, esta troposfera, que depende de la latitud donde estamos, puede tener 10, 12, 15 kilómetros de altura, un poco más, también depende de la estación del año. Cuando es verano, la tropopausa está más arriba que en el invierno, o sea que también es variable. Y en esta tropopausa, donde decíamos que hay una disminución de la temperatura con la altura, eso tampoco es tan igual todos los días o en cada momento del día, digamos, dependiendo de la hora y de la radiación solar y de las temperaturas, puede haber situaciones donde haya una inversión de ese perfil vertical de la temperatura con la altura y que haga que los contaminantes puedan estar más atascados o más cerca del suelo y que no se puedan dispersar a volúmenes más grandes y por lo tanto se concentren, y eso también empeora nuestra calidad del aire. Entonces, cuando hablamos de estos contaminantes, muchos de ellos que se emiten a la atmósfera a partir de las emisiones antropogénicas, biogénicas o geogénicas, estos contaminantes que se emiten, además de estar dispersándose en la atmósfera o de estar transportándose según las condiciones meteorológicas, también sufren procesos químicos o reacciones químicas que van a depender muchas veces si hay radiación solar presente. Por ejemplo, las reacciones que ocurren de día son distintas a las que ocurren de noche, y que también dependen de con qué otras especies químicas se están encontrando, con cuáles son sus concentraciones, con cuáles son, o sus presiones, con cuáles son... se me fue... se me fue el versito. Estas especies químicas reaccionan y producen otros compuestos, y todas estas reacciones que ocurren en la atmósfera, dependen de los tiempos de vida media también, de las volatilidades de estas especies, o sea que hay muchas variables en juego, y las reacciones, por supuesto, también tienen sus velocidades de reacción. Entonces, todo este sistema químico, que también es muy complejo, implica que muchas de las reacciones que ocurren, de los reactivos de las reacciones pueden ser, que los productos de algunas reacciones pueden ser reactivos de otras, y así todo nuestro sistema es complejo.
En este gráfico que tenemos a las reacciones principales que se dan en la troposfera a partir de los contaminantes que son más importantes para la calidad del aire, vemos cómo hay una relación o una interrelación entre las distintas reacciones que ocurren. Hay un HNU ahí que también está presente, que significa, es para simbolizar la radiación solar. A una cierta longitud de onda para cada reacción, o sea, es todo muy específico, y todo esto también lo conocemos a partir de estudios de laboratorio que se hicieron, donde se midieron velocidades de reacción, donde, bueno, se midieron todas estas relaciones, cómo se dan, cuáles son los productos de la reacción de tales reactivos. Así que bueno, este es nuestro sistema básico que tenemos en mente cada vez que pensamos en contaminación atmosférica y en calidad del aire. Y también tenemos que considerar para calidad del aire, entonces, cuáles son las fuentes de emisión de los contaminantes, cuáles son las fuentes, qué está emitiendo, qué especies, en qué cantidad, en qué flujo, los tipos de fuentes que están ocurriendo en motores, están ocurriendo en incendios, están ocurriendo en volcanes, están ocurriendo en industrias, las temperaturas de emisión, o sea, también, de nuevo, es complejo, tiene que ver con estas formas de emisión, y con toda esa información se construyen inventarios de emisiones. Los que nosotros más empleamos son los espacializados, donde las fuentes tienen una posición en el terreno, y además de saber qué especies se emiten, tenemos que conocer cuál es el flujo. Cuánto se emite por año, por ejemplo, de una fuente regular, o cuánto se emite por día de una fuente que a lo mejor no es tan regular. O por ejemplo, si pensamos en el tránsito tiene su perfil horario, son sus horas pico, digamos, en la calle. Hay ciertas horas que nosotros sabemos que es más difícil conducir que en otros momentos. Los domingos a la mañana, súper tranquilo. Los viernes a las 6 de la tarde, embotellamiento. Bueno, cada día tiene su propio perfil de emisión. También cuando pensamos en calidad del aire, estamos hablando de estos contaminantes, cómo tienen impactos en la salud. Y esos impactos también dependen de cuáles son las especies químicas que estamos considerando. Pueden ser gaseosas, puede ser material particulado, o sea, sus características, en qué concentraciones están en el aire, y por eso hablamos de inmisión, son concentraciones en el aire en este momento, en este lugar, distinto a lo de emisión que se da en la boca de la fuente de emisión. Y el impacto también va a depender de si estamos con exposición crónica o aguda a esos contaminantes. También cuando hablamos de calidad del aire, pensamos en las regulaciones, donde las dos cosas que dije antes, las fuentes de emisión y los impactos en salud, deberían utilizarse para determinar concentraciones límites de contaminantes para hacer que el impacto en la salud sea lo menor posible, y también considerando todo tipo de poblaciones, niños, adultos mayores son quienes son más vulnerables, o personas con enfermedades respiratorias. Entonces estas concentraciones límites deben ser también pensadas para todo tipo de personas. Y también cuando hablamos de calidad del aire tenemos que hablar del monitoreo sistemático de estos contaminantes para medir las concentraciones, para ver si estamos o no superando las concentraciones límites definidas en las regulaciones. Bueno, por ahí vamos. ¿Cuáles son las herramientas que usamos? Que voy a mostrar hoy. Por un lado es la teledetección satelital de los contaminantes atmosféricos, que es distinto a la teledetección satelital de la superficie. Ya hemos visto trabajos a lo largo de esta escuela de primavera donde la intención era liberarse de la atmósfera, ¿no? Hacer las correcciones atmosféricas, porque están también ahí reflejando, absorbiendo, dispersando la radiación solar, molestando, dicen. Bueno,
eso que está en el medio entre el objetivo de la superficie y el satélite es nuestra atmósfera, y también nos está dando información sobre qué es lo que hay ahí, cuál es su interacción con la radiación electromagnética. Cada especie química tiene su propio espectro de absorción, o tiene su propia interacción dispersando la radiación solar a ciertas longitudes de onda, depende, por ejemplo, del tamaño de las partículas sólidas, o también las moléculas dispersan, como el oxígeno. Entonces, vamos a hablar específicamente de longitudes de onda particulares, así como cuando ustedes piensan en las imágenes de superficie para distintas bandas a distintas longitudes de onda, bueno, también a distintas longitudes de onda la radiación interacciona con la atmósfera, y por estas particularidades de que cada especie puede interaccionar con la radiación de una forma distinta, podemos ir también diferenciando estas especies en la atmósfera. Entonces, una ley que usamos bastante nosotros es la ley de Lambert-Beer, que también es una ecuación muy amiga nuestra de los químicos que trabajamos con espectrofotometría, que tiene que ver con esta relación entre la cantidad de una sustancia que puede estar absorbiendo en la atmósfera, la cantidad o la abundancia, a una cierta longitud de onda que esa sustancia puede absorber. Entonces, si tenemos una radiación incidente a esa longitud de onda y tenemos una concentración más alta, una abundancia más alta de esta especie en el aire, al final la radiación incidente va a ser linealmente menor que la incidente. Entonces, si conocemos la radiación incidente porque conocemos de qué forma el Sol emite antes de llegar a la atmósfera, o sea que conocemos su espectro en el tope de la atmósfera, cuando el satélite o el sensor satelital recibe la radiación remanente, sabemos que ahí hay una cantidad de energía que se la quedó la superficie de la atmósfera. Bueno, si conocemos mucho la superficie, podemos restarla y quedarnos con lo que quedó en la atmósfera, que es como el proceso al revés de hacer la corrección atmosférica. Así que también por eso es interesante pensar que las correcciones atmosféricas no debieran ser todos los días igual para el mismo lugar, porque las componentes de la atmósfera en ese lugar pueden ir cambiando. Bueno, ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos arriba a la derecha una imagen de una ciudad que vemos incluso en esta imagen, por supuesto dentro de la troposfera, y estamos viendo un momento con inversión térmica, quiere decir que los contaminantes están más cerca de la superficie, marcadamente concentrados ahí, y arriba tenemos una nube, o sea que hacia arriba todavía continúa la troposfera, que de hecho continúa bastante más. Quiere decir que estos contaminantes no están distribuidos homogéneamente en esta sola capa. Tienen su propio perfil vertical de abundancias o de concentraciones, que también tenemos que considerarlos cuando hablamos de información satelital. Más difícil separar distintas capas adentro de la troposfera. En general, los productos satelitales lo que hacen es separar la estratosfera de la troposfera, por ejemplo. Y entonces hay una utilidad muy importante en el momento de que queremos conocer, por ejemplo, el ozono. Podemos querer medir cuál es la cantidad en la capa de ozono en la capa de ozono, pero si también queremos saber cuánto ozono hay en la troposfera, que no es el mismo que el de la capa de ozono, tenemos que separarnos ahí de capas. Y ahí sí, el ozono en nuestra troposfera, en el aire que nosotros respiramos, es muy peligroso y no quisiéramos tenerlo en grandes concentraciones. Bueno, vamos a hacer por ahí. Con respecto de los aerosoles,
pasa en cosas similares a los de los gases, pero en vez de hablar de absorción de la radiación, vamos a estar hablando de dispersión de la radiación por una relación que hay entre las longitudes de onda de la radiación solar incidente. Estoy hablando de sensores pasivos con el sol como fuente de energía. También hay sensores activos que tienen su propia fuente de energía, pero por ahora no los voy a mencionar. Si conocemos la superficie, podemos restar de la reflectancia total, restamos la superficie, restamos la reflectancia molecular y nos quedamos con la reflectancia de los aerosoles, que es una función del espesor óptico de los aerosoles, que tiene que ver de nuevo con la abundancia de estos aerosoles y también tiene que ver con las propiedades ópticas de los aerosoles. No todos los aerosoles son iguales, también tienen su propia distribución de tamaño en función de las fuentes, partículas más gruesas, partículas más finas, partículas que absorben más energía, o que dispersan la luz en función de su composición. Por estas particularidades ópticas también no sabemos todavía, o no está muy claro, muy caracterizado, si los aerosoles aportan al calentamiento global, por ejemplo, sumando, digamos, o restando energía al sistema atmosférico. O sea que, por ejemplo, los aerosoles de las nubes volcánicas disminuyen la temperatura, en cambio los aerosoles de los incendios aumentan la temperatura. Bueno, todo depende de su composición, de sus propiedades ópticas. Otras de las herramientas que usamos para hacer estos sistemas operativos son los modelos, y en particular el modelado de transporte químico. Este es un tipo particular de modelos que nos es útil porque con él podemos predecir qué pasa con las emisiones de contaminantes a la atmósfera y qué pasa después de que sufren procesos de transformación, procesos físicos y también procesos químicos, procesos de transporte. Entonces, estos contaminantes, una vez que se emiten en este lugar particular con un flujo en estas especies químicas. Según las condiciones meteorológicas, esos contaminantes pueden dispersarse, pueden transportarse, pueden reaccionar, pueden convertirse en otras especies químicas que pueden empezar a hacer procesos de nucleación y después pueden depositarse como material particulado o pueden hacer nucleación de nubes, por ejemplo. Bueno, todos estos procesos después de las emisiones se calculan con este modelo de transporte químico y con una ecuación que, si bien acá se plantea como muy simple, tiene distintas componentes. El primer término es el de advección, tiene que ver principalmente con las condiciones meteorológicas para un cierto momento, por supuesto que es para una especie en particular, tiene que ver con la producción o la emisión, que es el segundo término, o la producción a partir de reacciones o la emisión desde las fuentes, y el último término tiene que ver con la pérdida de esa especie de la atmósfera, que se puede ir por deposición seca, deposición húmeda, o porque se consumió en una reacción química. Entonces, estos modelos tienen características muy particulares en la forma de calcular esta ecuación de continuidad. Por un lado son deterministas, o sea que siempre que yo ingreso los mismos datos de entrada, voy a tener los mismos datos de salida. No es probabilístico. Euleriano significa que en cada cubo de análisis, pensemos que tenemos un dominio, como esa imagen que está ahí. Bueno, ese es todo el globo, digamos, nuestro planeta. En este caso usamos los modelos de transporte químico en un dominio acotado, regional, pero tenemos un volumen de trabajo que está definido por esta grilla, que es tridimensional.
Entonces, la ecuación de continuidad se calcula para cada uno de esos volúmenes. Tenemos coordenadas verticales que siguen el terreno. Quiere decir que esos cubos se van acomodando sobre el terreno. Cuando tenemos montañas, también lo estamos considerando. Hacia la tropopausa se van acomodando todos y ya, digamos, no replican la superficie más arriba, sino que van como suavizándose en el medio. Y se usan para hacer modelado a escalas urbanas y regionales, y acá también va a depender de las capacidades de cálculo que tengamos para obtener distintas resoluciones de píxel. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones en las que se usan principalmente? Para simular eventos particulares. Si, por ejemplo, ocurrió algo y yo quiero saber qué pasó, podemos hacer un estudio para atrás, o podemos usarlos para probar qué pasa si sacamos una fuente de emisión de un lugar, cómo se va a comportar la atmósfera después. Se pueden usar para hacer pronóstico de calidad del aire, que es el caso que les voy a mostrar después. Se pueden usar para hacer evaluaciones de impacto de los aerosoles en el clima, esto que les decía yo, para ver si tienen impacto positivo o negativo sobre el calentamiento global. Se pueden hacer para estudiar balances de especies químicas o de material particulado en la atmósfera a escala global y regional. Se pueden hacer series temporales, se puede estudiar la química atmosférica. Bueno, tienen un montón de aplicaciones, evaluar inventarios de emisiones. Y justamente porque estamos definiendo en estas grillas tridimensionales esta ecuación que tiene en cuenta un montón de datos de entrada, el modelado de el uso de estos modelos es un desafío computacional grande, y en particular ha sido uno de los sistemas que fueron los primeros que usaron grandes computadoras en el mundo, y son todos modelos que funcionan desde la paralelización de los modelos. Así que, bueno, estamos en este tema. Muchas veces lo computacional limita nuestras capacidades de cálculo, así que bueno, es un tema para considerar. Con respecto entonces a los datos de modelos y los datos satelitales, los datos satelitales también están modelados con modelos bueno, que consideran modelos de transferencia radiativa, o sea, no son la verdad de campo en sí, pero sí están relacionados con una medición. De todas formas, hay que ir haciendo evaluaciones de estos tipos de datos. Y para hacer estas evaluaciones, hay algunas formas que se utilizan. Por un lado, si queremos comparar modelos con mediciones satelitales, hay una manera de utilizar los datos satelitales con los averaging kernels que se publican junto con la información satelital, que tiene que ver con una explicación, bueno, a ver, son datos de cuál es el perfil vertical de ese contaminante que utiliza el modelo satelital para aplicárselo a los modelos de transporte químico. Y después también, cuando hacemos comparaciones entre modelos y mediciones de estaciones de monitoreo, por ejemplo, utilizamos una serie de estadísticos para evaluar distintas características de estos datos. Entonces, evaluamos la ecuación lineal, evaluamos el coeficiente de correlación, la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, el sesgo medio normalizado, el índice de concordancia.
Bueno, distintos estadísticos, incluso para variables circulares usamos estadísticos con variables circulares. Así que son los datos que tenemos que estar, son las evaluaciones que tenemos que llevar adelante para conocer qué tan lejos estamos con nuestros modelos de la realidad. O cerca. Por ejemplo, el campo vectorial del viento, voy a repetir la pregunta que hizo Julie. ¿Qué es una variable circular? Una variable circular es, por ejemplo, el campo vectorial del viento, que tiene no solamente la intensidad, sino que también tiene la dirección, ¿no? O sea, si tenemos un viento sur, o sea, si el viento sur significa que viene desde el sur y se va hacia el norte, pero que también tiene una intensidad. Entonces, tenemos que considerarlo como un vector. Y es una variable circular porque ese vector puede tener 360 grados de dirección y además tiene una intensidad. O sea que ahí es otro tipo de estadística que se usa porque en general si no usamos las estadísticas comunes que son para variables que no tienen una dirección. Voy a presentar algunas definiciones con respecto a estos trabajos y que son los que estamos considerando para la definición de algunos sistemas operativos que desarrollamos en la CONAE. Por un lado, las aplicaciones, ¿no? Por ahí ya muchos manejamos este concepto, pero tiene que ver con el propósito de para qué se usa la información satelital que tenemos. Tiene un objetivo y tiene una aplicación. Las usamos para mapear, monitorear características de nuestro ambiente, y eso es lo que nosotros principalmente hacemos con observación de la Tierra. Productos operacionales. Es un producto o una aplicación que, bueno, el producto surge a partir de la aplicación que fue testeado, fue ensayado, fue evaluado y que es producido de manera regular o automática. Tenemos un sistema con un código que nuestra computadora va a hacer funcionar tales días a tal hora y funciona solo y genera nuestros productos operacionales. También tenemos escenarios operacionales, donde los productos que se generan se forman a partir de un evento externo. Por ejemplo, ahora tenemos datos para hacer esto, vamos a hacer esto, o a partir de la solicitud de un usuario. Los usuarios son personas naturales o jurídicas que usan la información geoespacial producidas por organismos que producen o que transforman la información geoespacial. Esos son los usuarios. La interoperabilidad también es un concepto que usamos, que es la capacidad de diferentes sistemas de información y aplicaciones de software para comunicarse, intercambiar datos, utilizar información que se ha intercambiado. En observación de la Tierra, incluye la capacidad de la interfaz de usuario y el software administrativo de un servicio de catálogo para interactuar con otras instancias de servicios de catálogos. Por ejemplo, los servicios WMS, que cuando hay productos que se publican con ese protocolo, con ese estándar, nosotros los podemos levantar, los podemos visualizar, por ejemplo, desde nuestro GIS de computadora o desde otro servidor de mapas online, por ejemplo. Pero para eso los datos tienen que tener características específicas estandarizadas porque no lo podrían hacer de cualquier forma. Y por último, que tiene que ver con la calidad del aire, son los sistemas de observación. Entonces, cuando hablamos del monitoreo y el estudio de la calidad del aire, necesitamos integrar y combinar información obtenida por modelos y por mediciones satelitales y de campo para lograr complementariedad y entender el sistema como un todo. Así que, bueno, vamos hacia los productos operativos satelitales que estamos generando. El primero que les quiero mostrar es este que se llama Monitoreo de Aerosoles en la ciudad de Córdoba, que fue un trabajo que desarrollamos con Lara de la Checa y con Mario Lanfrey. A Lara la vi conectada ahí, así que hola Lara, ¿cómo andás?
Lo logramos también con financiamiento de un proyecto, ADEC, del 2019, y esta operativización tenía como objetivos generar productos automáticos del espesor óptico de aerosoles de MODIS sobre la ciudad de Córdoba y que sean interoperables. Ahí usé una palabra que acabamos de definir. Generamos productos automáticos con estadísticos mensuales del espesor óptico de aerosoles para Terra y para Aqua. Claro, el primer objetivo tenía que ver con productos diarios. Analizamos el comportamiento temporal de esta variable y complementamos a las mediciones de campo, o sea que las estaciones de monitoreo que estén midiendo este parámetro también se pueden complementar con la información satelital. Y tenemos los destinatarios a partir de este proyecto y que también están en contacto con nosotros, que es la Municipalidad de Córdoba, el sector industrial de Córdoba, otras empresas que no integran la UIC, investigadores, instituciones públicas y público en general. Entonces, en la operativización, nosotros tenemos que pensar en cada una de las etapas, desde la descarga de los datos hasta la generación del producto. Eso implica un montón de pasitos y cada uno de esos pasitos tiene sus particularidades que tienen que ver con cómo están, desde cómo están distribuidos los datos de entrada, desde que los descargamos, sus propias características, los separamos porque vienen todas las órbitas de un día en un solo archivo, después hacemos las reproyecciones a nuestro sistema interoperable, que es el WGC84, filtramos los datos que tienen nubes, que tienen sombras, que tienen focos de calor, los que tienen reflectancia alta solar, les aplicamos factores de escala. Bueno, vamos generando, vamos haciendo cada una de estas etapas en serie, automatizando, generamos los productos diarios y a partir de los productos diarios calculamos los estadísticos mensuales y generamos al final nuestro producto mensual, que es el segundo producto de AOD, que tiene las características de estos dos productos. Al final termina con un zip, que adentro tiene un GeoTIFF, con un PNG y un XML. Bueno, un raster con datos que pueden ustedes acceder, manipular, usar, un PNG, o sea que tiene una imagen de previsualización de esos datos, con una escala de colores que definimos nosotros, pero que ustedes pueden usar otra, y un XML, que es un archivo con los metadatos, que tiene ahí adentro todas las especificaciones de quiénes lo producen, cuándo se generaron, cuáles fueron los datos de entrada. Bueno, un montón de datos que son definidos en los metadatos por la CONAE y por IDERA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de Argentina. Así que tenemos un sistema que está bastante cerradito. ¿Con qué hicimos esto? Con R, con Python y con Bash. Los tenemos funcionando automatizados desde febrero del 2020. No está publicado todavía en los servidores de la CONAE, pero está funcionando automáticamente en mi computadora, así que pueden ir a buscarme. Tenemos una resolución espacial de 1 por 1 kilómetros cuadrados. La latencia es de 2 a 5 días, eso quiere decir que el producto se demora entre 2 a 5 días de publicarse, porque los datos tienen también los datos de entrada tienen esa demora en la publicación. O sea que también tenemos que considerar eso. Y publicación próximamente. Bueno, evaluamos, por supuesto, estos datos. Antes de hacer este trabajo, Lara, como muchos de ustedes, también fue compañera nuestra de la maestría, fue compañera de Alba, que está acá, te mando saludos, Lara. Alba, mándense saludos. Bueno, ella en su tesis de maestría hizo una evaluación de estos productos y después hicimos una nueva evaluación porque los datos de entrada también tuvieron unos cambios en las versiones de procesamiento, o sea que cuando cambia también el producto en su versión, tenemos que volver a evaluarlos y esa evaluación es específica para un lugar y para un momento. O sea que lo evaluamos con datos que se tomaron en Pilar, muy cerca de Córdoba. Hay una estación de
espesor óptico de aerosoles de Aeronet, que es una red de fotómetros que está en todo el mundo. Mide el mismo parámetro, pero desde el suelo hacia arriba. O sea, el satélite mira hacia abajo el parámetro, esto lo mira hacia arriba, y entonces hicimos ahí también nuestra propia evaluación y obtuvimos nuestros estadísticos. Vemos que los datos que se toman por MODIS y por Aqua tienen su propio comportamiento, aunque es un poco similar. Y bueno, ese es nuestro gráfico de correlación entre las variables satelital en el eje Y y de la estación de superficie en el eje X. Bueno, estos son los productos, en realidad una imagen de los productos para la ciudad de Córdoba, los productos de medias mensuales para cada mes del año 2018, para Terra, que pasa alrededor de las 10:30 de la mañana todos los días, y para Aqua, que pasa alrededor de las 13:30, también todos los días. O sea que si vemos cosas distintas es porque los aerosoles en la atmósfera también tienen su propio comportamiento y no son, no es una situación que se promedie durante el día, sino que tiene su perfil temporal. Bueno, otro de los productos operacionales que tenemos es el de dióxido de nitrógeno para Sudamérica. Los objetivos de este producto son los de generar productos automáticos mensuales de dióxido de nitrógeno troposférico. Los hacemos a partir de los datos de Tropomi, del Sentinel-5P, de la Agencia Espacial Europea. Analizamos el comportamiento temporal de la variable de dióxido de nitrógeno, cambiamos ahí. Complementamos a las mediciones de campo y a la teledetección de superficie. Y los destinatarios de este producto es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con quien estamos trabajando desde un convenio específico sobre calidad del aire, a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. También tenemos otro convenio específico entre la CONAE y la Secretaría por estos temas. También son otros destinatarios, investigadores, instituciones públicas y público en general. Entonces, de nuevo, el diagrama de los pasos a seguir para obtener los productos mensuales del dióxido de nitrógeno, que se generan a partir de los productos L3 diarios de Tropomi, con los cuales nosotros obtenemos los productos mensuales que tienen capas adentro del CGOTIF, que está dentro del TIF, del ZIP, tienen capas de media, mediana, desvío estándar y píxeles válidos por mes utilizados. Este producto lo generamos con Google Earth Engine y con R. Está operativo desde septiembre del 2018. Tiene latencia entre 10 y 11 días, que también depende de la demora de publicación de los datos de entrada. Y están publicados en el geoportal de la CONAE, en el geocatálogo de metadatos de la CONAE, y también se publica por servicios WMS. Por lo tanto, los replica el geoportal de la red FEMA, que es del Ministerio de Ambiente de Nación. Y este es un GIF muy rápido de los productos mensuales que podemos ver para cada una de estas imágenes. Es un mes distinto que llegó hasta abril de este año, y podemos ver, por ejemplo, en septiembre, octubre, cómo se pone tan fuerte en la Amazonia con los incendios que ocurren ahí, y también podemos ver cómo se enciende Corrientes, bueno, Paraguay, Chaco, Formosa, con las quemas y los incendios que tuvimos en enero de este año. También vemos que están bastante fuertes Buenos Aires, Santiago, São Paulo y Río y Lima, también ciudades, porque este dióxido de nitrógeno no solamente está vinculado a las emisiones de las quemas de vegetación o los incendios de vegetación, sino también al uso de combustible fósil. Por lo tanto, tránsito, industria, generación de energía,
Miren, incluso que en la Patagonia nuestra hay un foquito ahí, que no recuerdo si esos fueron los incendios de Bariloche de este verano o es vaca muerta. Chan, pueden ser las dos cosas. Bueno. También evaluamos estos datos y lo que hicimos fue hacer una comparación temporal de los datos satelitales con las estaciones de monitoreo en 3 ciudades. En este trabajo me acompañó Anaí Bianco, así que es estudiante de doctorado del Instituto Gulich. Lo hicimos para Buenos Aires, para Santiago y para San Pablo. Arriba ustedes pueden ver los datos de las estaciones de monitoreo como promedios mensuales y abajo los datos de satelitales de Tropomi como promedios mensuales. Son 2 parámetros distintos porque estamos en lo satelital, micromoles por metro cuadrado, y en las estaciones de monitoreo, microgramos por metro cúbico. ¿Qué vemos de acá? Grandes desvíos para Buenos Aires, bastante grandes. En Santiago de Chile hay una altísima correlación temporal. Y en San Pablo también tenemos desvíos grandes y no es tan evidente la relación. Pero bueno, hay que seguir afinando el lápiz. Densidad de columna troposférica. Claro, las estaciones de monitoreo que están en estos lugares tienen además un radio que consideran, si están ubicadas en lugares donde deberían estar ubicadas, un radio de acción de 2 kilómetros y están a 10 metros del suelo. Columna troposférica significa suelo hasta 10, 12, 15 kilómetros. Entonces, es distinto lo que se está midiendo, ¿no? Bueno, vamos con otro producto más, que este es el monitoreo de PM10 en Argentina, y que lo hicimos con Soledad Represa, con Lara de la Checa, con Kevin Klemovecki, Miguel Vargas y Marcelo Escabuso. Este trabajo tiene que ver con hacer una implementación operativa de los niveles de PM10 a partir de los datos de espesor óptico de aerosoles, o sea que estamos derivando un contaminante, criterio PM10, de una variable atmosférica que no es considerada en las regulaciones de las concentraciones límite. Lo obtenemos para cada pasada de MODIS, porque los datos de entrada son de MODIS, y también obtenemos promedios mensuales para Argentina en archivos interoperables de datos geoespaciales con resolución de 1 kilómetro cuadrado. El antecedente de este trabajo es la tesis de doctorado de Soledad Represa, que ella usó una metodología similar que la evaluó en las ciudades de Buenos Aires y Valencia, en España. ¿Qué buscamos? Facilitar el acceso a datos geoespaciales a la comunidad de calidad del aire, apoyar la toma de decisiones para la gestión ambiental en el país, promover el debate acerca de la calidad del aire que respiramos, impulsar el uso de información satelital de contaminantes atmosféricos. En este caso, y para este trabajo en particular, fuimos directamente, lo primero que hicimos fue encontrarnos con los usuarios potenciales de estos productos y preguntarles qué más necesitaban, qué características tenían que tener los datos, para qué los iban a usar, con qué software de procesamiento iban a trabajar, porque lo que queríamos era generar productos que sean usados por los usuarios. Entonces, antes de nosotros imaginarnos las características de los usuarios, le fuimos a preguntar a ellos, hicimos encuestas, y bueno, fue sumamente interesante. Por supuesto, nuestro usuario principal, a partir de estos convenios específicos, es el Ministerio de Ambiente de Nación, que nos acompañó en la presentación a un proyecto de financiamiento con el BID, con el que pudimos hacer este producto. Así que bueno, ¿de qué se trata este proyecto? De derivar PM10 a partir de la variable de espesor óptico de aerosoles, es usar un modelo, entrenar y generar nuestro propio modelo de random forest con distintos datos. Finalmente, y probando un montón de datos, a ver cuáles eran de interés para generar
este producto, nos quedamos con los siguientes. El espesor óptico de aerosoles de MODIS a 470 nanómetros, distintas variables meteorológicas como la presión, albedo, humedad relativa, temperatura, el viento, la altura de la capa límite, nubosidad, precipitación, la irradiancia nocturna que nos indicaban dónde estaban las ciudades a partir de un producto de BIRS y un modelo de elevación digital del GMT 2010. Cada uno de estos datos de entrada al modelo Random Forest, además, tiene sus propias características de archivos, de estructuras de archivos, de resolución espacial, de resolución temporal. O sea que todo eso tiene que estar también funcionando para pensar en el producto final. Tenemos nuestro algoritmo de automatización, que además lo interesante, por primera vez para nuestros tipos de datos, lo hicimos funcionar adentro de un Docker. Muy interesante porque tenemos todo el sistema funcionando ya adentro, y además de dockerizar el sistema, que fue el trabajo que hicieron principalmente Kevin y Miguel, lo tenemos en GitHub, o sea que pueden entrar, pueden descargar los datos, pueden descargar el Docker y lo pueden tener funcionando en sus propias computadoras, que también es muy interesante. Entonces, a partir de la descarga de los datos de entrada, tenemos como 3 pipelines diarias, mensuales y anuales. La anual tiene que ver con los datos de irradiancia de las luces, digamos, nocturnas. Lo hacemos una vez por año y lo hacemos con las luces nocturnas de los meses abril, mayo y junio, que es una época donde no hay o no hay tantos incendios en Argentina, porque si no los incendios también nos generan ruido ahí. Y diariamente también vamos a descargar los datos de MODIS, vamos a descargar los datos de MERRA, vamos a hacer los procesamientos, tenemos un montón de archivos intermedios. Aplicamos nuestro modelo Random Forest, que le pusimos un nombre también, porque es nuestro propio modelo entrenado, es el Argeo PM10, y generamos estos productos, que son los zip que ven acá, que adentro también tienen el raster con GeoTIFF, el archivo de imagen de previsualización en PNG, y el archivo de metadatos en XML, también con todos los datos, con toda la información que habla de cómo se generaron y qué características tienen estos datos. Vamos a ver cuáles son los productos. Entonces, estos son los productos diarios, los 3 primeros de la izquierda, para 3 horas distintas, en microgramos por metro cúbico. Acá sí, ya estamos hablando de unidades de concentración y podemos comparar con estaciones de monitoreo, porque antes no podíamos, porque estábamos hablando de la columna troposférica total. Entonces, esto es interesante. Pueden ver que las regiones que cubren de nuestro país son distintas regiones, porque las pasadas de MODIS no completan todo nuestro territorio en una sola pasada, sino que van completando de apartes, y tampoco las quisimos juntar porque también sabemos que en cada momento del día la situación del material particulado en el aire es esa. Lo que sí hicimos fue promediar los 3 datos diarios del PM10 y calcular un índice de calidad del aire para la peor situación, o sea, las concentraciones más altas. No hicimos eso. Eso tendríamos que haber hecho. No lo hicimos. Hicimos el promedio. Bueno, hicimos el promedio de las 3 pasadas y con rangos de concentraciones definidos por la EPA, tenemos las categorías del índice de calidad del aire, que van del 1 al 6, con el 1 la calidad del aire más buena y el 6 la más peligrosa. Esos son los productos que salen cada día. Y tenemos también los productos mensuales, con las 3 capas del raster, la media, el desvío estándar y la cantidad de datos por píxeles. Para los productos que se derivan de Terra, o sea, los de la mañana, y para los que se derivan de Aqua, o sea, de la tarde. Y de nuevo vemos que la situación no es exactamente la misma, o sea que estamos también viendo diferencias en el comportamiento del momento del día que se están tomando estos datos.
Creo que, no, antes. Todo esto tiene una contra, chicos, les tengo que decir. Una dificultad que no la supimos cuando empezamos a hacer este producto y que nos enteramos después cuando ya estábamos en mitad del camino, ya nos estaban financiando desde el BID, todo fue un problema, bueno, un problemón para nuestro ego, digamos, que es que los datos de entrada que usamos, MERRA, los que dicen MERRA 2, que es un reanálisis, un modelo, se publican el día 20, 22, 23, 24, 25, todos los datos del mes anterior, 20 o 25 días el mes después, o sea, todo el mes, del primero al último día del mes, se publican los 20 y pico del mes siguiente. O sea que este producto no lo estamos pudiendo hacer para el monitoreo en este momento, tiempo real o casi real, sino que llegamos como un mes más tarde con los datos que generamos para todo el mes. En un día tenemos los datos de todo el mes anterior. Bueno, o sea, cosas que pasan cuando uno quiere operativizar productos. Tenemos que considerar esto. Fer, una pregunta. ¿Habría alguna opción en lugar de MERRA? Hay otras opciones que son usar otros modelos. Implicaría volver a entrenar nuestro modelo de Random Forest, etc. ¿No? Nada más y nada menos. No es imposible, es otro modelo, es otro producto. Bueno, pero estamos llegando tarde. Había una pregunta en el chat. Ahí voy. Si querés. Estamos llegando como tarde con nuestros productos, pero por lo menos estamos generando también una pone escape, ahí en esa presentación pone escape. No podemos... Ahí va. En el Meet. No llega. Ah, va. Ahí va. No podemos actualmente. ¿Cuál es la más? Bueno, ahí te respondo. Ahí les respondo porque eso es dióxido de nitrógeno. Estamos generando los datos históricos y estamos teniendo por primera vez para Argentina datos de PM10 que antes nunca hubo, porque antes teníamos espesor óptico de aerosoles y ahora tenemos PM10. Y estamos llegando con los datos históricos para atrás, son los datos que va a usar el Abram. Queremos que los use, vamos a ver. Con la serie de temporal de MODIS. O sea que eso también es un plus importante. Vamos. Aplausos. Bueno. Gracias, Laura. Te estamos viendo por el video. Bueno. Ahí, después respondo Marcos y Paula. Son todos desafíos estos de operativizar. Son todos desafíos. Voy a mostrarles además estos productos de contaminantes por incendios que se acuerdan que también en las definiciones hablamos de los productos, los escenarios operacionales. Ocurren incendios, aparecen usuarios y entonces, bueno, también el Ministerio de Ambiente es nuestro usuario de mapas de contaminantes que se generan por incendios. Entonces tenemos, por ejemplo, arriba a la izquierda, dos imágenes de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno a partir de los incendios, como que es densidad de columna troposférica acumulada durante la ocurrencia de los incendios del 13 de enero al 12 de febrero de este año, con datos de Tropom y Sentinel-5P. Arriba a la derecha tenemos los datos de un índice de aerosoles a la izquierda y de dióxido de nitrógeno a la derecha para el 7 de septiembre en la provincia de Córdoba, cuando estaban ocurriendo los incendios en Punilla y también al sur de Córdoba. Y abajo pueden ver también un índice de aerosoles para los incendios que estaban ocurriendo en el Delta el 13 de septiembre y a la derecha también dióxido de nitrógeno. O sea que estos también son productos que no se generan automáticamente, pero que ya tenemos todo el caminito armado para generar estos productos.
Bueno, vamos con productos operativos modelados. Este trabajo de modelado para el pronóstico de calidad del aire lo hemos hecho con Gabriele Curci, Andrés Liguesolo, Kevin Klemovecki, Marcelo Escabuso, Mario Lanfri. El objetivo de este trabajo es obtener pronósticos diarios de la calidad del aire para la población argentina que brinden información acerca del transporte y la química de contaminantes emitidos regularmente en nuestro país. También queremos publicar datos geolocalizados de predicciones para el uso de la comunidad técnico-científica. También queremos publicar mapas de fácil interpretación para la población que indiquen los niveles de contaminante a nivel superficial y promover el uso de estos modelos y su mejora continua. De hecho, lo que les vamos a mostrar es el primer pronóstico de calidad del aire en Argentina. ¿Con qué lo hicimos? Con modelos, tienen nombres que son abiertos, son generados por investigadores de todo el mundo. WRF es un modelo meteorológico de predicción del tiempo. SHIMER es un modelo de transporte químico. El WRF es del ENCAR, SHIMER es del LMD, de la Escuela Politécnica de París, y EDGAR es un inventario de emisiones global de la Comisión Europea. Cada uno tiene sus propias características, sus propias formas de utilizarse, sus propias configuraciones. Como datos de entrada al modelo central, que es SHIMER, que es este modelo de transporte químico, usamos las emisiones antropogénicas que obtenemos de WRF, de contaminantes criterios particulares. Usamos datos meteorológicos de las emisiones antropogénicas, son de EDGAR, perdón. Usamos emisiones biogénicas también, de un modelo que se llama MEGAN. Usamos los datos meteorológicos de algunas variables que se simulan con WRF. Tenemos también datos que nos dan las condiciones de contorno para nuestro dominio espacial. Y también tenemos información sobre nuestro dominio, cuál es la topografía, cuáles son las propiedades, el uso del suelo, cómo se define nuestra grilla, o sea, el tamaño de los píxeles 3D. Con SHIMER lo que calculamos es el transporte, el mezclado, las emisiones, la química y la deposición de especies de los componentes atmosféricos, y lo que obtenemos después son, como salida, concentraciones de especies químicas y material particulado o aerosoles, horarios, geolocalizados en nuestra grilla. Tenemos información dinámica sobre el comportamiento del transporte y la química en la atmósfera 3D. Y estos datos que tenemos de salida los tenemos que evaluar con observaciones. ¿Qué más tenemos para decir de esto? Que para la automatización, el sistema que usamos lo apoyamos sobre CentOS, que los modelos están programados en Fortran, que hacemos la operativización en Bash y en Python para la publicación, que usamos datos de archivos de entrada dinámicos del WRF, son en formato NetCDF, 3,4 gigas, o sea, ahí ya cuando ves un dato de entrada diario de 3,4 gigas, tenés como una idea de la magnitud del tamaño de estas cosas, tenés que procesar eso. Los archivos de salida tienen 1,7 gigas, el usuario también principal es el Ministerio de Ambiente, lo tenemos operativo desde mayo del 2015, y ya dijimos resolución temporal 1 hora, y por la capacidad computacional que tenemos hasta este momento, tenemos un píxel de 50 kilómetros que es enorme. No es fácil. No es fácil. Tenemos 20 niveles verticales también. Publicación en ese link. Este es el pronóstico que se publica en esa página. Toda esta visualización, o sea, el mapa que se genere con esa imagen de previsualización es lo que hacemos con Python. Y además, ustedes pueden elegir a la izquierda qué contaminante quieren ver, material particulado, ozono troposférico, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. O sea, son los que estamos publicando, pero hay otros más. Y también pueden descargar los datos en formato CSV, también por píxel y por hora.
Y acá dice, en rojo dice en problemas. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas. Porque estamos teniendo problemas en la descarga de los datos de entrada de GFS que usa el WRF, o sea, el modelo meteorológico no está pudiendo descargar bien los datos en este momento y por eso no corre el WRF y por eso tampoco corre Shimmer. O sea que si ustedes entran a la página, van a ver que no hay datos. Así que, bueno, también tenemos que trabajar con eso, porque no sabemos cuál está siendo el problema. Es un problema nuestro de descarga, porque los datos están. Así que, bueno, digo, los sistemas operacionales también hay que mantenerlos. También hicimos la evaluación de los datos de modelado para 3 lugares, para Buenos Aires, para Córdoba y para Bahía Blanca, con datos de estaciones de monitoreo. Y tenemos muchos mejores resultados en Buenos Aires que en Córdoba y en Bahía Blanca, y esto tiene que ver con los datos de entrada que usamos, particularmente del inventario de emisiones EDGAR, que está como subestimando bastante las emisiones. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar nuestro inventario de emisiones. Y también vamos a hacer eso, porque lo estamos pensando, ya se los voy a contar. ¿Qué otra cosa está sucediendo? Con los datos de modelado nos hemos dado cuenta que hay datos de campo, de estaciones de monitoreo que están teniendo fallas también, así que agarramos con pinza los datos de las estaciones de monitoreo que nosotros considerábamos nuestra verdad de campo. Bueno, también tienen errores, también tienen discontinuidades, también tienen fallas en la medición, así que también tenemos que estar como prestando mucha atención ahí. Bueno, también calculamos todas las estadísticas que les había mencionado al principio que teníamos que hacer para las evaluaciones, para distintas especies. Y también hicimos un análisis extras de cuál es la variabilidad de los datos con respecto al desvío estándar con ese Z-score, con el que, si bien en la evaluación anterior veíamos diferencias en las magnitudes para Buenos Aires comparando con las estaciones de monitoreo, el gráfico de la izquierda, que verán tiene 2 ejes Y, un eje Y con una magnitud y el otro eje Y con otra magnitud, porque si no nos estaríamos perdiendo de ver la variación temporal. Con lo que vemos cuando evaluamos el Z-score es que hay un comportamiento similar entre lo modelado y lo observado, que las variables se manejan entre 2 y menos 2 desvíos estándares, y que cuando, por ejemplo, no tenemos datos, que es lo negro, los datos de estaciones de monitoreo es lo negro, con lo rojo que estamos modelando podemos modelar eventos, por ejemplo, que no fueron observados. Y si ya venían comportándose similarmente, si hay, por ejemplo, picos que tienen el mismo comportamiento, bueno, entonces probablemente acá, en estos días, a esta hora, también haya habido picos de concentraciones, o que sea que también podemos estar completando los datos de las estaciones de monitoreo. Muy interesante, tenemos que seguir evaluando. Pero, bueno, otra forma de evaluar fue con información satelital. Y acá hicimos un promedio de marzo a mayo del 2009, modelado a la izquierda, imagen satelital a la derecha, con OMI, dióxido de nitrógeno. Hicimos como si fuera un vuelo falso a través de esta trayectoria naranja, y vimos qué pasaba con los datos satelitales y los modelados. El modelado es el rojo, el satelital es el negro. Entonces vemos principalmente una subestimación en el modelado, pero mucha precisión sobre la ciudad de Buenos Aires, en este pico, y una sobreestimación modelada comparado con lo calculado. Ya estoy terminando y les quiero contar cuáles son los próximos pasos. Los próximos pasos, bueno, o trabajos que ya estamos realizando en realidad y que todavía no están concluidos. Por un lado, el doctorado de Anaí Bianco, que está trabajando en la estimación de un inventario de emisiones biogénicas para Argentina. Está trabajando también con Maximiliano Burgos de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí y Andrés Porta de la Universidad de La Plata. Estamos trabajando en mapas de riesgo de enfermedades por contaminación atmosférica con una perspectiva de ciencia ciudadana, que es el doctorado de Abraham Koinman, con Vero, Andreo y con Mariana Companucci, que también
nos acompaña. En las mejoras de pronóstico de calidad del aire, nos estamos asociando con el grupo GEA de UTN de Mendoza, con Lucas Bali, Ana López, Enrique Puliafito, Rafael Fernández, porque ellos han trabajado en la generación de un inventario de emisiones para Argentina con mejor resolución y además con datos más confiables. Es un inventario de Argentina, hecho por argentinos, así que queremos usarlo también en nuestro pronóstico. En nuestro pronóstico operativo vamos a usar también, queremos incluir en nuestro pronóstico operativo a las emisiones de los incendios que se suman a las emisiones regulares antropogénicas. Así que ese es el trabajo que también estamos desarrollando con Gabriele Curchi y Marcelo Escabuso. En realidad con ellos lo que hicimos fue evaluar ese sistema antes de que funcione operativamente, pero ya lo hemos probado y funciona bastante bien. Y la estimación de gases de efecto invernadero por incendios, que lo vamos a trabajar con Lara de la Checa y Laura Vélez del grupo de incendios de Gurich. Así que lo de los incendios, miren, modelado, nos está yendo bastante bien. Por ejemplo, a la izquierda tenemos la imagen de Modis a una cierta hora, y al medio tenemos los datos de Gimer modelando la misma situación para el espesor óptico de aerosoles, y nos dio muy bien, por ejemplo, el de arriba. Probamos varias configuraciones, ¿no? La configuración estándar es la de arriba a la izquierda. Hermoso. Tenemos un dominio completo, porque el de Modis tiene falta de datos porque hay nubes, pasan una sola hora. Gimer tenemos datos horarios, tenemos el dominio completo, súper interesante. Así que bueno, esto es lo próximo que queremos sumar a nuestro pronóstico operativo. Y bueno, hicimos lo mismo con el dióxido de nitrógeno, comparando los datos con el sensor OMI de la plataforma satelital Aura. Así que bueno, esto próximamente. Y